Aquí estoy. Dale. ¿Listo? Sí. Bueno. El libro me gustó mucho. Me pareció muy objetivo en la presentación de lo que el autor observó acerca de la Iglesia y el Vaticano en particular. Pero el tema que quiero comentar y que me llamó profundamente la atención fue el anticlericalismo de Francisco. Sí sabía por sus escritos que no le gustaba el modus operandi de muchos obispos y sacerdotes y que rechazaba muchas posturas que yo llamo constantinianas y que son de la jerarquía eclesiástica vuelta a poder político en los países. Yo pertenecía al clero de la Iglesia Católica como diácono y presbítero en una comunidad religiosa. Cuando me retiré del clero para poderme casar, no me retiré del equipo de los evangelizadores. El texto de Cercas los llama misioneros. En una perspectiva de historia efectual, aprendida de Gadamer, pienso que los efectos del celibato obligatorio para pertenecer al clero han sido nefastos en la historia de la Iglesia. Es justo reconocer la existencia de varones ejemplares que viven y han vivido un celibato íntegro por el reino y han producido mucho bien en el pueblo de Dios. Pero estadísticamente son los menos. La historia se ha encargado de revelarnos la doble vida de personajes eclesiásticos que relumbraron en las altas esferas clericales y que hicieron mucho mal desde su posición. El sentimiento de casta elegida y privilegiada les ha hecho mucho daño a muchos clérigos en su comportamiento con los fieles. Es lo que más lamenta Francisco al respecto. Me gusta imaginar cómo sería la historia de Occidente cristiano y católico con obispos y sacerdotes que, como lo recomendaba Pablo a Timoteo y a Tito, fueran, comillas, irreprensibles, casados una sola vez, sobrios, sensatos, educados, hospitalarios, aptos para enseñar, ni bebedores ni violentos, sino moderados, enemigos de pendencias, desprendidos del dinero, que gobiernen bien su propia casa y mantengan sumisos a sus hijos con toda dignidad, pues si alguno no es capaz de gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Y además dice que tengan buena fama entre los de fuera. Eso es la primera carta a Timoteo 3, 1 a 7. Finalmente, también me pregunto, ¿quién y con qué autoridad se sintió más importante que el mismo maestro para imponer condiciones que éste no les impuso a sus apóstoles? Muchas gracias. Qué bien, Goyo. Muy interesante tu artículo, tu preparación, tu presentación. Como habíamos dicho, si hay preguntas para Goyo o comentarios a lo que acaba de decir Goyo, vamos a destinar un minutico más o dos si es necesario. Por favor, usen su señal física o electrónica si quisieran decir algo. Vicente, Vicente, adelante. Y después Goyo, Bernardo. ¿tú conociste los escritos de Jorge Ortiz sobre este tema? Él fue jesuita, retirado, y escribió sobre, pues, la no, no. la no pertinencia del celibato, algo así. Recuerdo que lo comentaba Tulio Jiménez, pero yo no recuerdo haber leído los escritos de Jorge. Ok, ok. Bernardo. Oye, una pregunta de tu experiencia precisamente al retirarte por este conflicto entre sacerdocio y celibato. Eh, ¿Cuál fue para ti definitivamente el obstáculo mayor? La experiencia del amor cristiano es una gracia de Dios. Y tú, experimentando el amor y viviendo además como sacerdote, ¿qué conflictos tuviste? Si Yo es creo que eso lo definió muy claramente el doctor Jorge Pava, un psiquiatra que nos trataba a los que teníamos dificultades psiquiátricas en la compañía y que hizo una pericia psiquiátrica para mandar a Roma con mis papeles. Y un párrafo muy breve decía, el caso del padre Vélez es el más típico caso de persona con vocación al sacerdocio y a la vida familiar,
de pretender seguir soltero o célibe, su neurosis será insufrible. Jorge Pau. Punto. Maravilla. Qué bien, qué bien. Bueno, Goyo, sí, otra Ya, pregunta. cuéntame. En tu experiencia en el Pío Latinoamericano, ¿cómo sentiste la experiencia de los demás, de los que estaban contigo allá, de alumnos o de huéspedes o como fuera? No, yo pues realmente los sentí muy escogidos, era un grupo muy selecto porque eran los que después muchos de ellos lo han consagrado como obispos. Era una fábrica de obispos, o sea, iban a hacer su estudio de posgrado en Roma y eso los preparaba un poco para el episcopado. Me encontré más de uno con problemas. Uno se nos escapó del Piolatino porque se fue con una vieja. Eh, y realmente yo no era muy consciente del tema. O sea, yo luchaba mi proceso y yo prestaba servicio a edad, pero no tuve así como mucho contacto con sus crisis. Como digo, fuera de ese que se escapó, yo no tuve como... Después ha habido gente, un obispo de Venezuela acabó siendo obispo yéndose también con su amiga. eh, pero el tema que después cuando me enteré más complicado era el del homosexualismo. O sea, sí era demasiado frecuente y muy harto. O sea, realmente ese sí fue un tema muy complicado. qué Entonces, bien, pues, cuando le conté en mi casa, pues que me retiraba por lo que me retiraba, la primera frase fue de mi papá y quedó clarísimo. Mijo, eso me parece muy honesto de tu parte. qué bien, Listo. qué bien, Goyo. Gracias, gracias por Bueno.